Profe, una pregunta. Dime. De la semana pasada era qué es un monopolio y los 10 Sí, ejemplos. sí, señora. De los ejemplos. Buenos días a todos, a los que no he saludado el día de hoy. Vamos a encender las cámaras, por favor. Ustedes saben que si no encienden las cámaras es como si no estuviera. Eh, Hoy debemos enviar el trabajo de esas últimas 3 semanas. Recuerden que tiene un valor de 30 puntos. La próxima semana estaremos en quizzes por corte, entonces haremos quiz de lo que hemos visto hasta ahora. No se deben preocupar si no hemos abarcado todas las temáticas que están presentes o están planteadas durante el periodo, porque lo que estamos haciendo realmente es hacer un repaso de todos los temas que hemos visto en décimo para que ustedes estén preparados para el ICFES. No se preocupen si no abarcamos todos los temas como tal. ¿Listo? Entonces, hoy deben terminar su glosario con los términos que vamos a terminar de ver el día de hoy. Y antes de las 10 de la mañana deben enviar el trabajo. Recuerden que este periodo es muy importante la asistencia. ¿Listo? Y vamos a iniciar, les voy a compartir pantalla y me informan cuando ya puedan verla. Y recuerden que este periodo siempre vamos a iniciar con una pregunta. Tipo I. ¿Listo? Entonces, me avisan por favor cuando ya puedan ver la pantalla. Ya, profe. Listo, entonces vamos a comenzar. Dice, el ministro de Economía considera pertinente utilizar la teoría neoclásica del crecimiento económico para analizar la relación entre el ahorro y la inversión de su país. De acuerdo con esta teoría, en el estado estacionario la renta y el capital per cápita se mantienen constantes y los valores que toman ambas variables corresponden a los montos que garantizan la igualdad entre la inversión y el ahorro. En este contexto, si el ahorro generado es mayor que la inversión necesaria, la teoría neoclásica del crecimiento sostendría que en este país estaría por fuera del estado estacionario porque el capital y la producción por trabajador A estarían aumentando, B estarían disminuyendo, C permanecerían constantes, D serían iguales a la inversión. ¿Cuál es la respuesta correcta y por qué? Recuerden que la teoría neoclásica es la nueva versión de la teoría de Adam Smith, que es todo lo, todo lo del aumento de capital. Pero esta teoría neoclásica nos habla que ahí nos están explicando que debe haber una igualdad y un equilibrio entre toda la cuestión de ahorro y toda la cuestión de gasto. ¿Sí? Así como usted recibe un dinero, así mismo va a gastar de la misma manera. Profe, qué pena. Es que Angie está intentando ingresar y no le acepta la contraseña. Dice que está mal. La está ingresando mal porque todo el mundo es la misma de siempre, la que usamos siempre. Es la misma de Okay. siempre. Entonces, ¿ni idea? Bueno, nos están preguntando. Si el ahorro generado es mayor que la inversión necesaria, la teoría neoclásica del crecimiento sostendría que en este país estaría por fuera el estado estacionario, porque el capital y la producción por trabajador A estarían aumentando, estarían disminuyendo, permanecerían constantes, serían iguales a la inversión. Si nos están diciendo que hay una parte que está aumentando y la teoría nos dice que es igual, que siempre debe ser igual, ¿cuál sería la respuesta? ¿La D?
No, La A. la A. Sí, señora, la A, muy bien, Valentina, porque nos está aumentando, ¿sí? Recuerden que la teoría nos dice que debe haber un equilibrio entre todo. Así como usted gasta, también gana. Así como usted trabaja, también va a gastar. Eso nos habla la teoría neoclásica. Bueno, nos vamos a lo que nos concierne el día de hoy, que es todo el tema del estado de bienestar. ¿Alguien me quiere recordar qué es el estado de bienestar? No todos, por favor. Es el que le garantiza bueno, a sus ciudadanos eh, la salud y servicios y todo eso. En la que sí, el estado de bienestar es una teoría que habla que el Estado va a garantizar una calidad de vida mínima a sus ciudadanos. Y poníamos de ejemplo, los países europeos son estado de bienestar porque le van a garantizar un mínimo de calidad de vida a sus ciudadanos. Que si usted no tiene trabajo, no se preocupa porque hay un, hay un seguro que el Estado le va a dar para que usted sobreviva y tenga una calidad de vida digna. Vamos a seguir con nuestros conceptos de política y esto ustedes se lo deben saber al derecho y al revés porque lo estamos viendo desde octavo y es el imperialismo. ¿Alguien se acuerda qué es el imperialismo? ¿No? Bueno, una de las razones y una de las causas de la Primera Guerra Mundial y es que el imperialismo es una política de gobierno cuyo objetivo es la ampliación del dominio territorial de una nación. Recordemos que siempre ha existido el imperialismo y también está la colonización, pero son procesos diferentes. Pero el imperialismo nos habla del dominio de un Estado, de una nación, a otra nación u otras naciones por medio de diferentes formas. ¿Cuáles son esas formas de sometimiento? Entonces podemos tener la fuerza militar, podemos tener de forma ideológica, tenemos como de forma ideológica, de que a través de cómo nos venden, ahorita nosotros imperialismo ideológico lo tenemos presente en todo lado, y es como nos venden una idea de cultura que no pertenece a nosotros y nosotros la adoptamos, toda la cuestión del consumismo. Realmente nosotros no estamos llevando modas de Colombia, sino que estamos adoptando modas extranjeras que el mismo capitalismo, que el mismo consumismo nos está llevando a adoptar. Está de la cuestión económica, cómo a través de acuerdos económicos un Estado somete a otro Estado, o en términos políticos también pasa mucho esto. Y en términos militares también lo tenemos presente hoy en día. Yo les ponía el ejemplo de Irán, cómo Estados Unidos se mete a estos países a defender la democracia. Esa es su razón para ir a someter a los otros países. Entonces, el imperialismo fácil es cuando una nación somete a otra nación, ¿sí? Mediante diferentes fuerzas. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Bueno. Liberalismo. Este término ustedes lo han escuchado muchísimo porque ahorita con la entrada de que hablaba de liberalismo económico y que iba a haber una apertura económica. Bueno, el liberalismo, su eje central es que la persona humana sea libre. El gran valor del liberalismo habla de eso, la libertad del individuo dentro de la sociedad. Tenemos que entender que el liberalismo no es una concepción solamente netamente filosófica o política, sino que abarca muchísimos ámbitos. En el terreno económico habla y va muy de la mano del sistema capitalista y ahorita nosotros vemos que está muy presente en esta época. Y es ¿por qué? Porque habla que el liberalismo va a permitir la competencia entre empresas y propiedad privada dentro de los mercados, que debe haber un libre comercio y debe haber un comercio abierto entre naciones. Lo que veíamos el periodo pasado en economía, ¿cuál es el problema de que no haya o no exista unas medidas proteccionistas frente a la pequeña empresa o frente a los productos que producimos, que obviamente vamos a quebrar, que van a haber desequilibrios y no estamos apoyando o el Estado no está
garantizado la producción local. Ese es el problema del liberalismo. El liberalismo habla de que todos deben, o que debe haber un libre mercado entre todos. Ese es el problema en términos económicos. En el terreno político es toma la forma de la democracia y al gobierno un papel importante, pero limitado al respeto de los derechos naturales. Sí, nos habla de que el gobierno tiene la libertad de gobernar, pero también debe respetar los derechos naturales del hombre. ¿Cuáles son los derechos naturales del hombre, señores abogados? ¿Ninguno? Los derechos naturales del hombre son los que tenemos, que siempre hemos tenido, como la vida, la salud, la educación. Esos son los derechos naturales del hombre, la libertad. En terreno cultural, el liberalismo se funda en la libertad de expresión y la libertad religiosa, que, digamos, nacen o se da una corriente desde los derechos naturales, la importancia de que usted se puede expresar libremente y puede creer en lo que usted quiere. Aquí algo muy importante que entender, y es que pensamos que la libertad está en que yo puedo hablar y opinar lo que quiera, pero lo que no entendemos es que la libertad también va hasta donde llega la del otro individuo. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted se exprese de alguna manera puede herir o puede vulnerar algún derecho de la otra persona, y hasta ahí llega su libertad. Cuando usted empieza a afectar la libertad de otro individuo, su libertad tiene que parar. Entonces, no es una cuestión de que yo digo lo que quiera, hago lo que quiera, porque tengo que pensar también de que yo vivo en una sociedad y de que al vivir en una sociedad, si afecta a otra persona, ya voy a tener dificultades y voy a tener problemas con la ley y pues toda la cuestión moral, ¿cierto? Como les había dicho, para entender el liberalismo es necesario entender que no solamente es una cuestión política, sino que abarca diferentes cosas. Pero, ¿cuál es la base del respeto a la libertad de la persona? Y el último, eso ustedes también se lo saben, y es el marxismo. Eso lo vimos en noveno. Y es que el marxismo nace como una corriente política y económica, que la primera etapa la conocimos con Karl Marx y Federico Engels, y posteriormente con Lenin, que transforma esa teoría para toda la Unión Soviética, y ahí se desarma toda la cuestión de la Guerra Fría. Y es que hay dos importantes, para entender el marxismo se debe entender dos cosas. Primero, como materialismo histórico, que habla sobre una teoría de cómo entender la historia a través de los medios de producción, de que siempre va a haber uno que somete al otro, de que según económicamente siempre va a haber alguien que está sometido, ¿sí? Y la otra cuestión es como una idea, una utopía que nos dan los autores de cómo se puede dar una revolución por el proletariado, que son los trabajadores de la revolución industrial, para lograr una sociedad igualitaria, ¿cierto? Bajo el papel hermoso, bajo la realidad no pasa. Actualmente muchos países lo que hacen es adoptar o combinar las dos cuestiones de que son comunistas o socialistas bajo la cultura o bajo socialmente, pero son capitalistas económicamente, porque realmente en teoría nunca se ha puesto en práctica esto, o se ha demostrado que funcione como tal. ¿Qué es lo que debemos hacer ahorita? Ahorita deben, recuerden, terminar el glosario, hacer su comparación entre socialismo y comunismo, que las dos nacen del marxismo, y enviar el trabajo de las últimas sesiones. Recuerden que este trabajo va a valer 30 puntos. ¿Listo? Bastante. Y tendremos nuestro quiz la próxima clase. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, sobre el tema o sobre el trabajo? Profe, es que estaban hablando lo del monopolio y pues yo tengo el trabajo acá abierto y ni vimos el tema ni está la pregunta. Esa era la sesión individual que debían hacer. Ah, ok. Eso era la sesión individual. Ese es el problema de no hacer las cosas cuando deben hacerlas y acumularlas al final. Recuerden que siempre hay sesión individual, que ustedes siempre tienen que hacer una parte solitos. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienen? Profe, ¿será que puedes volver a explicar lo del marxismo
entendí bien. No te escucho, ¿Y Lucy. si puedes volver a explicar lo del marxismo que no entendí muy bien? Espérate, te pongo las diapositivas, ¿sí? Gracias. Bueno, el marxismo. El marxismo es una corriente política, filosófica y económica, ¿sí? Que se puede entender de dos formas. Una, desde el materialismo histórico, que es una teoría de cómo habla, de cómo entender la historia a través de los medios de producción. ¿Listo? Es una. Y otra es que plantean un mundo o una teoría donde habla de cómo crear un mundo igualitario a través de la abolición de la propiedad privada. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos habla el marxismo? De que a través de la revolución del proletariado, o sea, de los trabajadores, de los obreros, se puede hacer una revolución donde exista un mundo más de equidad. ¿Y que habla el comunismo y el socialismo? Que no va a haber propiedad privada, sino que todo va a ser del Estado y todos van a tener las mismas necesidades. Todos van a tener lo mismo. No va a haber, nadie va a tener más y nadie va a tener menos. Eso es lo que nos habla. Ahorita cuando lean el artículo van a entender más sobre esto. Ok, profe, gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, ¿cuándo va a ser la entrega del trabajo? Hoy, 10 de la mañana. Al Vamos a llamar listo. Si no tienen prendida la cámara, ya saben que no es válida.